Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta transmisión en vivo que hago así un poco como de improviso para hablar de esta encuesta que ha publicado Revista Semana, pero que no la hace Revista Semana, que la hace el CNC, que es el Centro Nacional de Consultoría. Si no estoy mal, es una entidad plenamente regulada y autorizada para realizar este tipo de sondeos. Y por eso, pues bueno, por eso quiero compartir esta reflexión, este análisis. Ellos lo hicieron sobre 5 ciudades capitales. Yo la voy a hacer este análisis sobre 4: Cartagena, Barranquilla, Medellín y Bogotá. No voy a analizar Cali porque pues no estoy completamente contextualizado del ambiente electoral, no conozco mucho a los candidatos, entonces pues tal vez más adelante hablemos de Cali. Pero ahora, pues bueno, vamos a hablar de estas ciudades. Me voy a centrar inicialmente en Cartagena, es de la que voy a hacer el análisis más profundo. Y luego pues vamos a hablar de Barranquilla, que es esta ciudad de la costa que también afecta mucho lo que pasa en Cartagena. Vamos a hablar de Medellín y vamos a terminar hablando de Bogotá, que bueno, que ustedes saben que las elecciones en Bogotá pues siempre también son un tema de discusión a nivel nacional. También pues cualquier pregunta, duda que quieran hacer, pues pueden ir haciéndola y aquí las vamos a ir leyendo. Entonces vamos a comenzar con este análisis de los resultados en Cartagena. Como sabemos, para las elecciones de alcalde en Cartagena hay 15 candidatos. Entonces vamos a ver cómo transcurre, ¿sí? En este momento para esta encuesta que es del 3 de agosto, o sea, de hace 2 días, cómo está la fotografía de intención de voto electoral para Cartagena. Y los resultados pues son estos, ¿no? Si mañana fueran las elecciones a la alcaldía de Cartagena y estos fueran los candidatos, ¿usted por cuál votaría? Podemos ver, está en el primer lugar, Dumek Turbay, 30,3% de intención de voto. William García, 16,4%. Y le sigue muy de cerca Judith Pinedo con 8,5%. Ya de ahí hacia abajo, prácticamente todos los candidatos tienen una intención de voto muy similar. Y lo digo porque el margen de error de esta encuesta es de 4,3%. Quiere decir que cada uno de estos candidatos pues podría tener 4 puntos más, 4 puntos menos, por eso pues todos estos digamos que están parejos. Ekelin Perea, Javier Julio Bejarano, Gustavo Martínez, José Osorio, Fernando Tinoco, El Rey Tobar, Fabio Aristizábal, Richard Martínez, Luis Carvajalino, Naucícrate Pérez, Héctor Pérez y Javier Gloria. Aparece el voto en blanco con 5%, la opción de ninguno con 7,3% y el no sabe nos responde con 11,4%. Varias cosas que analizar aquí, ¿sí? Primero, primer punto, esto es un panorama completamente normal para este punto de la campaña. ¿Por qué digo que es normal y es entendible? Porque generalmente en este punto de la campaña, cuando la campaña está iniciando, arrancando, lo que vemos es que van a estar punteando siempre los candidatos que tienen mayor recordación, ya sea porque ocuparon puestos en el anterior o porque fueron candidatos en las elecciones anteriores o pues porque han tenido una vida pública más activa. Eso no significa que este vaya a ser el resultado final de la campaña. En el caso de Dumek Turbay, pues ya él fue gobernador, ¿sí? El hecho de que tenga hoy 30% de intención de voto puede estarnos marcando un techo para este candidato, ¿sí? O sea, puede que ese sea su tope, porque pues él tiene bastante tiempo haciendo campaña, todo el mundo ya sabía que él iba a ser candidato y llega a un 30%. Sin embargo, pues si ese es su techo, hay una alta probabilidad de que pueda ser el candidato ganador, aunque pues como sabemos nada está dicho. Es un candidato sobre el que pesan escándalos, pero que un candidato también tiene fama de buen ejecutor.
y en un momento, pues, para Cartagena, digamos, los cartageneros piensan, muchos tal vez, que pueda ser el perfil que la ciudad necesite, a pesar de los escándalos como todo el problema que ha habido con el acueducto del Carmen de Bolívar, todas las denuncias que hizo el entonces veedor William Dow, hoy alcalde William Dow, de corrupción sobre él, etcétera. William García, yo creo que es uno de los que más debe estar preocupado, porque pues, es el candidato que queda de segundo hace 4 años. Se creería que hoy debería ser el candidato a vencer. Sin embargo, pues vemos que está siendo superado por Dumek Turbay. Y está muy de cerca Judith Pinedo, quien apareció hace muy poco en el escenario electoral de Cartagena, digamos, para esta elección. El caso de Judith Pinedo, pues también es interesante, pues ya ella fue alcaldesa, todos lo sabemos, y pues puede ser un actor aquí muy interesante a confirmar. El caso de Jacqueline Perea, pues es un poco sorpresivo, aunque tiene un porcentaje, digamos, bajo, pues sorprende que aparezca tan arriba en las encuestas. Bueno, obviamente su oposición al alcalde William Dow, pues le ha ayudado, ¿no? A estar entre los primeros puestos. Luego, pues tenemos a Javier Julio Bejarano del Pacto Histórico. Es un candidato que yo creo que va a comenzar a subir en las encuestas. Hasta hace muy poco, pues estaba esta incertidumbre de si finalmente le iban a dar el aval, no se lo iban a dar. Estaba esta pelea, digamos, con Liner Campo de la Colombia Humana. Y finalmente, pues Javier Julio Bejarano se queda con el aval del Pacto Histórico. Aquí tenemos, creo, un problema para él, y es que el Pacto Histórico no alcanzó a inscribir candidaturas al Consejo, a las ALI, a las asambleas. Entonces eso va a ser un pie de fuerza que no va a tener Javier Julio en la campaña como si lo tienen otros candidatos. De ahí hacia abajo, bueno, Gustavo Martínez varias veces ha intentado, finalmente pues no llega al final de la campaña, al final de la candidatura. Entonces también pues tiene un cierto reconocimiento en la ciudad. Yo recuerdo mucho pues esas grandes pancartas de Gustavo Martínez pensando en Cartagena. Entonces pues eso puede estar haciendo que aparezca un poco en las encuestas, aunque no le veo en esta ocasión una estrategia muy definida. Y hay algunos candidatos como José Osorio, como Rey Tovar, como Luis Carvajalino, que creo que pueden subir un poco más en las encuestas, ¿sí? Porque tienen una campaña definida, una estrategia de comunicaciones definida. Entonces creo que pueden comenzar a subir en las encuestas. Los otros candidatos no creo que comiencen a subir en las encuestas. Aquí, pues bueno, para hacer un análisis un poco, esto lo voy a pasar un poco rápido. Obviamente no hay que entrar tanto a detallar en estos números, pero sí para que los miren. Ahí pueden hacerle pausar y hacer pantallazos si quieren analizarlo. Pero bueno, vemos, por ejemplo, que Dumek Turbay tiene una población votante muy pareja. O sea, tanto hombres como mujeres votan por él, jóvenes, no tan jóvenes, tal vez donde menos tiene fuerza es en ya las personas mayores, donde está el mayor porcentaje de no sabe, no responde, o de que va a votar por ninguno. Esta población, los mayores, que si ustedes ven, los que tienen 56 años o más, me preocupa que esté tan alto ese porcentaje de voto en blanco, ninguno y no sabe, no responde, especialmente el ninguno y el no sabe, no responde, porque esta población mayor es la más propensa a que la lleven a votar y pues induzcan el voto en ellos, ¿no? Y una población, pues eso, o sea, la llevan, les dicen, mira, tienes que votar por este y votan, ¿sí? Entonces, esto podría beneficiar a candidatos que compran votos, que están en la politiquería, como William García, como Dumek Turbay, como la misma Jacqueline Perea, ¿sí? Entonces, ahí hay un porcentaje de voto amarrado que es preocupante. Entonces hay que prestarle mucha atención a estos votos de la tercera edad para estas elecciones. Esto es una pregunta bien interesante que hace la encuesta y tiene que ver con la opinión positiva o negativa sobre la gestión del alcalde en el manejo de seguridad. Y aquí vemos que casi el 80%, 76.8%, tienen una opinión negativa con respecto al manejo que el alcalde William Dow le ha hecho a la seguridad en Cartagena.
En ese sentido, vemos que la seguridad va a ser un foco para esta campaña. O sea, un candidato que realmente demuestre que tiene conocimiento en temas de seguridad puede capitalizar una buena cantidad de votos en este sentido. Vamos ahora, y ya pues estas otras ciudades vamos a analizarlas no tan a detalle, pero sí quiero mirar dos cosas. Primero, las tendencias, para demostrar el punto que dije inicialmente, y es que en este punto de la campaña siempre van a estar arriba los candidatos más conocidos, los candidatos que han aspirado en el pasado o que tienen pues una mayor presencia en la vida pública. Pero pues en 3 meses de campaña todo puede pasar. Para el caso de Barranquilla, pues en este momento y muy probablemente el ganador indiscutible va a ser Alex Char, ¿sí? 70% de intención de voto es algo muy difícil de remontar. Ahí sí, pues casi que podríamos decir que está cantado que él va a ser el alcalde, a menos que ocurriera algo extraordinario, algún fallo de la justicia, etcétera. Recordemos pues que, bueno, la familia Char tiene varias investigaciones en la Procuraduría, en la Corte Suprema, en distintos juzgados, etcétera, que podrían pues desencadenar de repente en algún fallo en contra de Alex Char, que creo que sería lo único que lo podría sacar del panorama. También pues está próximo a lanzarse el libro Costa Nostra, que es un libro que va pues como a documentar todos estos nexos que tiene pues el clan Char con distintos grupos, incluso armados y demás, pero principalmente grupos de la politiquería tradicional y del clientelismo, que bueno, puede afectar un poco la imagen de Alex Char, pero realmente no creo que afecte demasiado la votación que tiene este candidato. Medellín. Medellín es un caso bien interesante, pues porque de alguna forma también se va a refrendar un poco el escenario nacional, porque pues uno de los candidatos es Fico Gutiérrez, que finalmente se decidió a lanzarse, tiene más de 50% de intención de voto, 55%. La diferencia acá es que ese 55% sí podría remontarse, a diferencia de Char. Primero, Federico Gutiérrez, si ustedes lo han notado, ha dejado de opinar tanto en temas nacionales. Yo creo que sus asesores le dijeron que se centrara en hablar digamos, de las propuestas para Medellín, de su legado, de los logros que tuvo en Medellín, etcétera. Porque, digamos, entre más él opina de los temas nacionales, puede crecer más esa polarización, ese antiuribismo o ese antifiquismo, y puede ocasionar que de repente pues, un cierto número de candidatos se alíen en contra de Fico y podrían arrancar la victoria de las manos. Es un escenario poco probable, pero que puede ocurrir. La campaña está empezando, hay varios candidatos desde la otra orilla, desde la orilla alternativa, que podrían eventualmente unirse y, digamos, marcar una diferencia en estas elecciones a Medellín. Y finalmente el caso de Bogotá, ocurre un poco lo mismo, ¿no? Casi está mucho más pareja la cosa. Está Carlos Fernando Galán, que fue quien quedó de segundo hace 4 años, familia Galán, nuevo liberalismo, tienen partido, están un poco más empoderados, entonces aparece de primero en la intención de voto. Le sigue Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, y de tercero está Juan Daniel Oviedo, que puede dar, yo creo, una sorpresa electoral bien, bien interesante. Le siguen Rodrigo Lara, que está pues en la centro derecha, Diego Molano, que está en la derecha, Jorge Enrique Robledo, desde Dignidad y Compromiso, pues, que viene, digamos, viene también de la campaña presidencial, donde no le fue muy bien ni a él ni a Fajardo, pero pues creo que todavía no se puede descartar este candidato. Y pues de abajo, candidatos, creo que si no tienen ninguna otra opción, Jorge Luis Vargas, Rafael Alfonso Quintero y Nicolás Ramos. Aquí pues todavía pueden pasar muchas cosas. Algo interesante es que por primera vez en Bogotá y en Colombia, si el alcalde no alcanza a quedar con por lo menos el 40% de los votos y sacándole 10 puntos de distancia al segundo, va a haber segunda vuelta, solamente en Bogotá. En ese sentido, pues la encuesta pregunta por los escenarios de segunda vuelta más probables en este momento. Y pues me parece interesante, por ejemplo, Carlos Fernando Galán le ganaría muy claramente a Gustavo Bolívar,
Carlos Fernando Galán también le ganaría muy claramente a Juan Daniel Oviedo. Y Juan Daniel Oviedo le ganaría, pero esto es un empate técnico, a Gustavo Bolívar. Entonces, realmente Gustavo Bolívar la vería muy maluco en un escenario de segunda vuelta en este momento. Como repito, bueno, en 3 meses todo puede pasar y pues luego para esa segunda vuelta también pues todo puede pasar, ¿no? Entonces, pues porque son 3 semanas más de campaña que habría, duro, haciendo alianzas, demostrando estos compromisos, esta red, esta disposición para comunicar, entonces, para comunicar, esta disposición para negociar, entonces, pues ahí podría marcarse una diferencia, ¿no? Entonces, bueno, ese es el escenario de intención de voto para las 5 capitales. Medellín y Barranquilla dan la impresión de que ya todo está cantado con Char y con Fico, aunque cualquier cosa puede pasar. Y en Bogotá y en Cartagena, pues la elección sí está un poco más apretada. Entonces, bueno, vamos a seguir analizando en futuros videos este escenario electoral y vamos pues a ir hablando de otros temas que tienen que ver con esta campaña política, estas elecciones territoriales 2023. Muchas gracias. Compartan este live, compartan esta transmisión, compartan este video, denle like, dejen un comentario y nos vemos después.